que va un poco en la línea de lo que se ha planteado hacer en el proyecto grande, que está centrado en ver si existen cambios en la inhibición cortical mediada por GABA en pacientes con esquizofrenia resistente que empiezan a ser tratados con clozapina. Es de un grupo de investigadores de Canadá y de Australia y es del 2015. Con avance, con la tecla de avance, yo creo, ¿no? Vale. Bueno, voy a seguir el mismo esquema del artículo y ellos en la introducción dicen que existen distintas líneas de evidencia que convergen en el hecho de demostrar que los pacientes con esquizofrenia parecen tener déficits en la inhibición cortical. Hay tres tipos de estudios distintos que ponen de manifiesto esto. Uno son estudios neuropatológicos o anatómicos que han demostrado que existe un menor número de interneuronas GABAérgicas en pacientes con esquizofrenia en comparación con controles sanos. Luego hay estudios neurofisiológicos donde entrarían los de la estimulación magnética, pero ellos citan a uno del año 2000 que dice que los pacientes con esquizofrenia muestran déficits en la supresión de este componente P50 en una tarea auditiva. Y he buscado en el artículo cómo es esa tarea y lo que hacen es presentar pares de estímulos idénticos y lo que hacen es variar el intervalo que separa esos estímulos y a la vez que la persona los está escuchando registran el electroencefalograma. Cuando los controles sanos oyen el segundo tono, lo que se observa es una supresión de la componente P50 que no se observa en las personas con esquizofrenia. Y eso se ha atribuido a que cuando se escucha el primer tono, se activa los receptores de tipo GABA-B y se produce como una inhibición, por lo que se suprime ese componente P50. O sea que se puede como observar y evaluar también a través de tareas auditivas. Y luego farmacológicamente está la clozapina, que es un fármaco que tiene un marcado efecto inhibitorio y que potencia la inhibición cortical. Y hay estudios que ponen de manifiesto que potencia esa inhibición cortical a través de la actuación de potenciar también los receptores de tipo GABA-B. Entonces, de la inhibición cortical está mediada por dos tipos de interneuronas GABAérgicas distintas, concretamente por dos receptores distintos. Están los receptores tipo GABA-A y GABA-B. Los receptores GABA-A son de tipo ionotrópico y actúan más rápido que los de tipo GABA-B, y los potenciales postsinápticos inhibitorios que provocan alcanzan su pico a los 20 milisegundos. Mientras que los receptores de tipo GABA-B son metabotrópicos, son más lentos y el pico de los potenciales postsinápticos inhibitorios lo alcanzan a los 150 a 200 milisegundos. ¿Vale? Esto es importante porque luego todos los protocolos que se diseñan en la estimulación magnética transcraneal tienen esto en cuenta. ¿Cómo podemos evaluar la funcionalidad de esos receptores? A través de la estimulación magnética transcraneal. Y aquí habría dos tipos de estudios. Uno es más el que estamos haciendo nosotros en el grupo, que es estimular áreas que no son motoras, como por ejemplo la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que se registra el electroencefalograma y se observan los potenciales que evocan en la actividad eléctrica cerebral los pulsos de la estimulación magnética. Y luego la mayor parte de los estudios son estimulando áreas motoras, porque tienen una menor complejidad técnica y aparte tienen la ventaja de que la respuesta es observable. Este estudio se centra en estimulación de la corteza motora, no utilizan el electroencefalograma. Y la lógica de esos estudios es que se colocan electrodos de la mano contralateral al hemisferio estimulado y esos electrodos van conectados a un electromiógrafo y se observa la amplitud de los potenciales motores que evoca la estimulación.
Aquí en el artículo se explican dos protocolos para evaluar la funcionalidad de los receptores GABA por un lado y los receptores GABA B por otro. Para evaluar la funcionalidad de los receptores GABA utilizan el mismo protocolo que nosotros aquí, el de inhibición cortical de intervalo corto, que la estructura es dar pulsos simples, pulsos únicos, supraumbrales de una intensidad supraumbral, y también dar pulsos pareados, en el que el primero, que son dar los pulsos pareados, separados, puede ser de 1 a 5 milisegundos. El primero tiene una intensidad subumbral y el segundo es supraumbral. Entonces, si registramos los potenciales motores que se evocan cuando damos un pulso simple y después de dar el segundo de los pareados, lo que se observa es que la amplitud del potencial motor que se evoca es menor tras un pulso pareado que tras un pulso simple. Y esto se ha atribuido a que se ponen en marcha esos receptores de tipo GABA-A y por lo tanto se da una inhibición. Se inhibe de un 50 a un 90% la respuesta motora. Y luego, para evaluar la funcionalidad de los receptores GABA-B a nivel motor, se utiliza este paradigma, que es el periodo silente cortical. Aquí se utiliza un dinamómetro y se le pide a la persona que apriete con el pulgar y el índice ese dinamómetro para que pueda ver la fuerza que está haciendo. Bueno, hay distintas técnicas. Se puede apretar el dinamómetro con esos dos dedos o se le puede poner una presilla a la persona en la mano para que levante y haga fuerza. Lo que se observa cuando esa persona está apretando el dinamómetro es que existe actividad motora voluntaria, y cuando aplicamos el pulso de la TMS, lo que se provoca es que haya un cese de la actividad motora voluntaria. El periodo silente cortical es la duración desde que deja de haber actividad motora hasta que vuelva a aparecer la actividad motora voluntaria. Es como si nos lo hicieran a nosotros, es como si perdieras fuerza y dejas de apretar ese dinamómetro cuando te administran el pulso de la TMS. Y la duración de ese periodo se considera una medida de la inhibición cortical mediada por los receptores GABA-B. Trabajos previos que citan en este artículo que hayan visto cómo la clozapina afecta a estos dos tipos de medidas de la funcionalidad GABAérgica. En cuanto a los efectos que tiene la clozapina en los receptores GABA-B, citan dos estudios transversales que lo que ponen de manifiesto es que los pacientes que tomaban clozapina muestran un periodo cortical, un periodo silente cortical más largo en comparación con pacientes que no están medicados y en comparación con pacientes que tomaban otros antipsicóticos que no eran clozapina. Y los autores se preguntan si ese incremento de la inhibición cortical se debe a que es una característica de ese tipo de esquizofrenia resistente que toma clozapina, o si se debe a un efecto de la clozapina que mejora la inhibición cortical. Y por otro lado, los efectos de la clozapina en la inhibición cortical mediada por los receptores GABA-A dicen que los resultados son menos consistentes. Citan un artículo que no encuentra diferencias significativas en SIFI entre controles sanos, pacientes que no están medicados y pacientes que toman clozapina, y otro estudio que pone de manifiesto que hay un menor SIFI en pacientes que tomaban clozapina. Y dicen que esto va en la línea de otros estudios que asocian la clozapina con una supresión de la acción de estos receptores GABA-A, y que los pacientes que toman clozapina pues que tienen mayor riesgo de sufrir convulsiones. Entonces, parece por estos trabajos previos que la clozapina potenciaría la inhibición cortical mediada por los receptores GABA-B, pero no la inhibición cortical mediada por los receptores GABA-A. Entonces, el objetivo de este estudio era evaluar la funcionalidad de la inhibición cortical a través de la estimulación magnética usando esos paradigmas, esos protocolos, el SIFI y el periodo silente cortical, para evaluar la funcionalidad de los receptores GABA-A y GABA-B, respectivamente,
en pacientes con esquizofrenia antes y después de iniciar un tratamiento con clozapina. Y la hipótesis principal es que la clozapina va a potenciar la inhibición cortical mediada por los receptores GABA B y que esa mejora que se observa en el periodo silente cortical se debe a estar tomando clozapina y no a una característica inherente de esos pacientes que tienen esquizofrenia resistente. Otras exploraciones que se plantean pues es ver si hay una mejora en la inhibición de los receptores GABA B evaluada con el periodo silente cortical y una mejora en la sintomatología. Y también aquí meten un nuevo protocolo de estimulación magnética, que es la facilitación intracortical, que ahora explico pues cuál es su estructura. Ese protocolo lo que evalúa es la integridad de los receptores NMDA y que algunos estudios han relacionado a la clozapina con estos receptores, que parece que también actuaría sobre ellos. Vale. En cuanto a los materiales y métodos, tienen una muestra de 33 personas, 18 de ellas tienen un diagnóstico de esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo y 15 son controles sanos. Los criterios de inclusión de los pacientes era tener una edad comprendida entre 18 y 65 años, tener una resistencia a la medicación documentada, que esto lo definen como que se hubiese probado al menos 2 antipsicóticos sin observar una mejoría en el paciente y que además uno de ellos fuera un antipsicótico atípico y que el paciente tuviera voluntad para cambiar a otro antipsicótico que pone que lo decidía libremente con el consejo del psiquiatra. Y los criterios de exclusión eran que tuviera una enfermedad médica comórbida, que abusara o dependiera de alguna droga o del alcohol, que tuviera una ideación suicida activa o que hubiese sufrido un traumatismo craneoencefálico. Y los controles pues estaban emparejados en edad y sexo con los pacientes. Sobre el diseño del estudio, es un estudio longitudinal en el que había 3 puntos de tiempo que se toman las medidas. Primero, antes de cambiar la medicación, había una evaluación clínica y neurofisiológica que se consideró como una línea base. Luego se producía el cambio a medicación y ponen que no había un periodo pues como de descanso entre lavado se llama. Sí, de lavado, vale. Entre la antigua medicación y la nueva, sino que se cambiaba directamente. A las 6 semanas de estar tomando el nuevo fármaco y a los 6 meses se volvían a repetir las medidas clínicas de síntomas y las neurofisiológicas. Y se estableció como criterio de respuesta a la clozapina que la puntuación en la PANSS disminuyera un 20% en comparación con la línea base. Eso se consideró como que los pacientes estaban respondiendo a la clozapina bien. Las medidas que se tomaron de inhibición cortical, bueno, se hacía un electromiograma en el abductor corto del pulgar y derecho, de la mano derecha, y se estimulaba la corteza motora izquierda. Primero se determinaba el umbral motor en reposo, que lo hacen con el mismo método que utilizamos nosotros aquí, y lo definen como la intensidad mínima necesaria para que de 10 pulsos que lances, en al menos 5 observes un potencial motor de mínimo una amplitud de 50 microvoltios, o sea, igual que lo hacemos nosotros aquí. Y luego aplicaban 3 protocolos de estimulación magnética. El periodo silente cortical lo que hacían es lo del dinamómetro que os he explicado antes. Primero le pedían una fuerza del 100% a la persona y luego le pedían que mantuviera presionado el dinamómetro con una fuerza que fuese el 20% de esa contracción máxima. Tenían como una pantallita y podían ver la fuerza que estaban ejerciendo. Luego aplicaban 10 pulsos magnéticos con una intensidad supraumbral del 140% del umbral motor en reposo que se había determinado previamente y esos pulsos estaban separados por 5 segundos.
lo que se hacía luego era un promedio de lo que duraba ese periodo silente cortical en cada uno de los 10 pulsos y ahí se tenía una medida de la integridad de los receptores GABA B. En cuanto al paradigma SIFI, lo que os he contado antes de pulsos simples y pulsos pareados, los pulsos pareados podían estar separados por 2 o por 4 milisegundos. Y lo que se esperaba era, no sé si se ve aquí, no, pero bueno, la línea azul sería el potencial motor que sigue a un pulso simple y la línea roja tras un pulso pareado y se ve pues que es de una amplitud menor. Lo que hacían era promediar luego la amplitud que se observaba tanto a intervalos de 2 como de 4 milisegundos. Y en la facilitación intracortical es la misma estructura que el SIFI, solo que el intervalo de tiempo que separa los estímulos pareados es mayor. Y aquí los intervalos que utilizaban ellos eran de 10, 15 y 20 milisegundos. Y luego también hacían un promedio de lo que se había hallado en ellos. Aquí viene representado lo que se espera encontrar en este paradigma, que es que la amplitud del potencial motor evocado tras un pulso pareado aquí es mayor, porque hay una facilitación. Se activarían esos receptores de tipo NMDA. Vale, no dice cuántos pulsos lanzan en SIFI en facilitación intracortical, no lo especifica. Vale, pasamos ya a los resultados. En cuanto a los resultados sociodemográficos, de los 18 pacientes que incluía este estudio, a la hora de cambiar el fármaco, 16 empezaron a tomar clozapina. De esos 16, 11 tenían esquizofrenia y 5 tenían un trastorno esquizoafectivo y 2 cambiaron a tomar antipsicóticos que no eran clozapina. Y esos 2 se excluyeron del estudio porque sería como el grupo control que no tomaba clozapina, pero con una N de 2 pues se excluyeron de los análisis. A las 6 semanas, el 23% de esos 16 pacientes mostraron respuesta a la clozapina, disminuyendo las puntuaciones en la PANSS, y no hubo ningún paciente nuevo que respondiera a la clozapina a los 6 meses. A las 6 semanas de seguimiento se perdieron 5 pacientes y a los 6 meses se volvieron a perder otros 5 pacientes, además de esos 5 que se habían perdido, o sea que al final se quedan en 6. Sí, de hecho hay muchos análisis que a los 6 meses no lo pueden hacer porque es una N muy, muy pequeña. Esta es una tabla de datos sociodemográficos que, bueno, para que veáis que no había diferencias en la edad entre pacientes y controles. La media de duración de la enfermedad eran 9,4 años en los pacientes. Tampoco había diferencias entre el umbral motor en reposo medido en la línea base a las 6 semanas y a los 6 meses. Tampoco en los niveles de clozapina en sangre a las 6 semanas y a los 6 meses. Y tampoco se hallaron diferencias significativas en la puntuación de PANSS total en la línea base antes del cambio de medicación a las 6 semanas y a los 6 meses. Esto ya es solo de los pacientes que tomaban clozapina. Esto es una tabla que, bueno, tampoco la he puesto porque especifican la medicación que tomaban los pacientes en la línea base. Pero bueno, es que todos estaban con antipsicóticos, menos uno que no tenían datos de la medicación. 5 de ellos tomaban antidepresivos, 3 además benzodiazepinas, 2 estabilizadores de ánimo y aquí pues salen otra medicación que tomaban. Ahora, los resultados del periodo silente cortical, aquí se ve muy pequeño, pero bueno, en el eje vertical tenemos la duración en milisegundos del periodo silente cortical y luego está para los pacientes en la línea base antes de para hacer el cambio a clozapina. A las 6 semanas de estar tomando clozapina, a los 6 meses, y esta es la de los sujetos sanos. Si se compara la duración del periodo silente cortical entre las líneas bases de pacientes y sujetos sanos, no hay diferencias significativas. Si comparamos la de los pacientes a las 6 semanas y a los 6 meses de estar tomando clozapina con la de los controles sanos en la línea base,
Los pacientes tienen una mayor duración del periodo silente cortical, es decir, ha habido una potenciación de la inhibición mediada por los receptores GABA-B en comparación con los sujetos sanos en la línea base. Y si lo comparamos dentro solo de los pacientes, a las 6 semanas muestran una mayor duración significativa, estadísticamente significativa en comparación con la línea base, y a pesar de que es mayor a los 6 meses, ya deja de ser significativa en comparación con la línea base. Luego también compararon si había diferencias entre la duración del periodo silente cortical entre pacientes que hubiesen respondido a la clozapina y los que no hubiesen respondido a la clozapina, y no había diferencias significativas. Hicieron también un análisis para ver la correlación entre el cambio que se había producido en el periodo silente cortical y los síntomas de la PANS a las 6 semanas. Entonces, en estas gráficas, en las tres, tenéis en el eje vertical el cambio en la puntuación de PANS, que sería la puntuación de PANS en la línea base menos la PANS a las 6 semanas. Y en el eje horizontal tenéis el cambio en el periodo silente cortical en milisegundos de la línea base a las 6 semanas para los síntomas totales positivos y negativos. Y lo que se observa es que no hay ninguna correlación significativa. Hay 6 pacientes. Bueno, hay muy pocos pacientes. Hay 2, 4. Aquí hay 7. Se habían perdido. Hay Sí. 7 puntuaciones. Sí. Vale, pues no hay correlaciones. Y bueno, luego lo veremos en la discusión, que dicen que esa correlación se espera también más adelante en el tiempo, cuando la clozapina ya alcanza como el pico. Ya, pero dice que no mejoran a partir de la semana 6 y no hay ninguno que mejore Ya, a partir de ahí. ya. Pero es que ahí también tenían 6 solo en la semana. Tenían de 11 en teoría tenían 11 en las 6, pero aquí solo hay 7 números. Y 8, en esta hay 8. Sí. Pero no hay datos clínicos, porque esto es dosis. Sí. Es que hay algunos que no han obtenido los datos. Es que, les pasa lo que a nosotros, Sí. que algunos no tienen datos y ya está. Y aquí se muestra la correlación entre el cambio en el periodo silente cortical en milisegundos, también igual de la línea base a la semana 6, y la dosis de clozapina en miligramos a la semana 6 de tratamiento. Igualmente no se observa correlación significativa entre el cambio en el periodo silente cortical y la dosis de clozapina. En cuanto a los resultados de SIGI y de facilitación intracortical, tampoco se observaron diferencias significativas, pero si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, aquí viene representado en el eje vertical la medida de SIGI, que sería hacer una ratio entre la amplitud del potencial motor evocado por un estímulo pareado dividido entre la amplitud del potencial motor evocado por un estímulo simple. Entonces, uno sería que la amplitud ha sido igual, por debajo de 1 es que ha habido inhibición. Igual para los pacientes en la línea base, a las 6 semanas de tomar clozapina, a los 6 meses, y los sujetos sanos. No hay diferencias significativas entre ninguno de ellos, pero lo que sí que se observa es como una tendencia a que haya menos SIGI cuando los pacientes llevan tomando 6 meses clozapina. Sí, pero fíjate que ahí pone clozapina baseline en igual a 14. Clozapina 6 weeks en igual a 8 pone, ¿no? 9. 9. Sí, es que no suena muy bien. Y Y luego a luego los 6 meses, 5. 5. O sea que no coincide tampoco con los números. Y luego en facilitación intracortical tampoco hay diferencia entre ninguno de los grupos. Vale, pues pasamos a la discusión. Ellos lo que dicen es que el estudio pone de manifiesto que el tratamiento con clozapina potencia la inhibición cortical mediada por los receptores tipo GABA-B, como se ha visto a través del protocolo del periodo silente cortical, y que ya se observan estos efectos a las 6 semanas de empezar el tratamiento.
y continúa a los 6 meses. Por lo tanto, pues se confirma la hipótesis con la que partían. Como hemos visto, no había una correlación entre la duración del periodo silente cortical y la evolución en los síntomas de la PANS. Ellos lo que dicen es que esto puede deberse a que un estudio en el que solo se puede hacer un seguimiento de 6 semanas sea como un periodo insuficiente de tiempo para que la clozapina pues tenga su pico de eficacia. Y citan un estudio que dice que la clozapina parece alcanzar como su máximo a los 6 meses y luego se estabiliza. No sé. Luego, parece que hay una tendencia a que los pacientes cuando llevan 6 meses tomando clozapina muestren menor SIFI y ellos dicen que esto se puede interpretar como que la inhibición cortical mediada por GABA para que la clozapina haga efecto sobre ella suprimiéndola requiere pues más tiempo que el tiempo que necesita la clozapina para actuar sobre los receptores GABA-B. Y luego el hecho de que no encontraran diferencias significativas en la facilitación intracortical, pues lo interpretan como que la clozapina no tiene ningún efecto sobre la neurotransmisión mediada por los receptores NMDA. Luego citan otro estudio del 2014 de estos autores, de Frank y colaboradores, que más o menos siguen la misma lógica, pero ven cómo afecta tomar quetiapina al periodo silente cortical. La muestra es de 24 primeros episodios de esquizofrenia y evalúan el periodo silente cortical antes y después de tomar, antes y 3 semanas después de empezar a tomar quetiapina. Y ven que también a las 3 semanas de tomarla hay un incremento del periodo silente cortical. O sea que también potenciaría la inhibición cortical mediada por los receptores GABA-B. Pero estos autores dicen que si miran los tamaños del efecto del estudio de Frank y colaboradores y el suyo, que la clozapina tiene un efecto hasta aproximadamente 3,5 veces mayor que la quetiapina en el periodo silente cortical. Y el último punto así que resaltan es que los receptores de tipo GABA-B pues que serían un objetivo nuevo potencial para el tratamiento de la esquizofrenia y que un poco la línea de investigación de fármacos pues que debería ir orientada a eso. ¿Qué limitaciones dicen que hay? Pues el tamaño de la muestra más toda la muestra experimental que hubo por el camino, todos los que dejaron de participar y lo atribuyen a que presentaban muchísima sintomatología evaluada por la PANSS. Dice que un promedio de PANSS de 67 que bueno. No es tanto, pero bueno. No. Luego pone que otra limitación puede ser que la inhibición cortical se haya evaluado periféricamente a través del electromiograma, de combinar el electromiograma con la estimulación magnética y que parecería más apropiado, pues como lo estamos haciendo nosotros, combinando la estimulación magnética transcraneal con el electroencefalograma, porque estaría como más cercano a la función que está alterada en la esquizofrenia. Pero dicen que hay estudios que ponen de manifiesto que hay una correlación muy fuerte entre medidas periféricas y centrales de inhibición cortical. O sea que lo que se encuentra en la corteza motora parece tener correlación con lo que se encontraría en otra área no motora. Y luego, por último, otra de las limitaciones es que no había un grupo control como tal, porque el grupo que se esperaba que fuese control, que era aquellos que cambiaban a una medicación que no fuese clozapina, fueron 2 y fueron excluidos. Pero dicen que como se tomaron medidas de línea base en los pacientes que cambiaron a clozapina y no la estaban tomando, pues que todavía esa comparación se salvaba. Y luego las 3 conclusiones principales del estudio es que la clozapina potencia la inhibición cortical mediada por los receptores GABA-A ya a las 6 semanas de empezar el tratamiento, que cuando se toma clozapina a largo plazo parece que hay una tendencia a mostrar un menor SIFI, o sea que la clozapina pareciera que
suprime la inhibición cortical mediada por los receptores GABA A y que los receptores GABA B pues, podrían representar como un nuevo objetivo para tratar, farmacológico para tratar la esquizofrenia resistente. Y ya está. Hombre, yo creo que si acaso lo que es importante para nosotros es que en los estudios de seguimiento, claro, las otras medicinas que tomen los pacientes son muy importantes también, ¿no? Porque, por ejemplo, los fármacos anticonvulsivantes, como aquí que tomaba alguno, pues seguro que tienen efecto también en la transmisión GABA. Entonces, claro, tenemos que tratar de controlar eso en la medida de lo posible. Es muy difícil porque no podemos hacer un ensayo clínico de decir, pues estos pacientes se toman solo esto, estos se toman solo lo otro. Eso no podemos hacerlo, está fuera de nuestro alcance por muchas razones. Pero bueno, por lo menos habrá que tratar con un grupo amplio de poder evaluar el efecto, pues, lo que hemos hecho otras veces, dentro de todos los que toman esto, comparado con los que no lo toman. ¿Hay algún efecto? Sí, no. Claro, no evaluamos las interacciones, pero bueno, por lo menos evaluamos el efecto de cada fármaco, ¿no? Y luego, pues que si bien es verdad que implícitamente nuestro favorito hasta ahora ha sido lo del SIFI, pues afortunadamente estamos haciendo también los estudios del GABA-B, que lo mismo nos dan la sorpresa y tiran por ahí. Tendría algo de sentido, porque, a ver, las benzodiazepinas corrientes son agonistas GABA-A y realmente no son eficaces para el tratamiento de la esquizofrenia. Quizás la cosa vaya por o contribuya más el GABA-B. Ya veremos. Y bueno, y dice muchas cosas que estamos haciendo bien y que aunque no habíamos leído este artículo, pues como si lo hubiéramos leído. Venga, ¿más cosas por ahí fuera? ¿Hay más gente apuntada ahora o no? Adela, claro. Bien, sí, hay bastante más gente, sí. Y puedo volver a... Venga, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Bueno, pues eso, que intentaremos hacer lo mejor posible las cosas y ¿qué más estaba pensando yo? Bueno, el receptor NMDA es un poco tramposo, es un receptor glutamatérgico, pero es el receptor a través del cual se estimulan las neuronas GABAérgicas fundamentalmente, con lo cual, aunque sea un receptor excitatorio, pero su acción tiene buena parte de promoción de la inhibición. Entonces, bueno, pues es difícil ahí juzgar si estás más excitando o más inhibiendo dentro del cerebro tomado como red. Y bueno, pues que las evidencias que hay con pocos pacientes es que sí que habría una estimulación de una cierta transmisión inhibitoria. Otra cosa es que eso se aplique a todos los pacientes o no, que desde luego con una muestra tan pequeña es imposible de ver. Pero vamos, si con 11 pacientes, que en la práctica son los que tienen, encuentran algo, bueno, pues seguramente nosotros con bastantes más que ya tenemos, pues encontraremos muchas más cosas. ¿Vale? Bueno, pues nada, que deciros que el día 24, que es dentro de 3 semanas, lo que presentaremos no está en el calendario, sino que serán los resultados de los primeros análisis de los estudios con TMS de todos los pacientes que tenemos en principio hasta ahora. Nos lo presentarán desde el grupo de la Universidad Politécnica de Barcelona, que han estado haciendo los análisis, que bueno, pues por ahora lo que hemos ido viendo resulta por lo menos prometedor. Son los análisis solo de los estudios con TMS. La relación con los estudios de electroencefalografía también está en proceso, pero eso tardará un poquito más. Pero vamos, están ya en proceso todas las cosas que tenemos que hacer y esperamos que a lo largo quizá de este trimestre pues podamos ya tener una orientación clara de lo que vamos encontrando. ¿Vale?
Bueno, pues nada, pues si nadie quiere decir nada, hasta luego a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.